Después de la conquista española de 1521, llega la evangelización, mejor conocida como cristianismo. Para esto, varias órdenes religiosas llegan a Nueva España con la finalidad de enseñar el catecismo y el castellano a las comunidades prehispánicas. Algunas de estas órdenes religiosas fueron los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas y los carmelitas. A continuación se explicarán cada una de estas órdenes. Los franciscanos, o la Orden Franciscana, es fundada en el año de 1209 por San Francisco de Asís, siendo esta la primera orden religiosa en llegar a Nueva España en el año de 1523 bajo el mandato de Peter van der Moere, mejor conocido como Pedro de Gante. Con la llegada de los franciscanos, Juan de Zumárraga se convierte en el primer arzobispo de México, y quien para 1551 funda la Real y Pontificia Universidad de México. Además de esa universidad, en el año de 1553, los franciscanos fundan el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, ambas escuelas fundadas exclusivamente para la educación de los indios. Se dice que los franciscanos estaban muy interesados en la conversión de los indios a la religión católica, ya que ellos creían que el mundo se encontraba en su última edad, por lo que pronto comenzaría el milenarismo, o mejor conocido como Apocalipsis, según la Biblia. Por lo tanto, la intención de la orden franciscana era salvar por medio del bautismo y la predicación a la mayor cantidad de almas posibles, cumpliendo así con la tarea que Cristo les había asignado. Algunos de los estados donde los franciscanos establecieron sus conventos fueron Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Y para el año de 1559 ya se habían fundado alrededor de 80 conventos en todo México, con un total de 380 frailes. Para la predicación de los indios, los franciscanos hicieron vocabularios, catecismos, doctrinas y seminarios, en varias lenguas como el náhuatl, otomí y purépecha. Utilizaron la música, tapices y lienzos para poder explicar temas como los 10 mandamientos, pecados mortales, el matrimonio, el bautismo, la confesión, así como algunas oraciones, entre ellas el Padre Nuestro, el Credo, Salve Reina y el Ave María. Los dominicos llegaron a la Nueva España en 1526. Tuvieron una sólida preparación académica respaldada por el conocimiento del trivium, filosofía aristotélica, la Biblia, teología y lenguas indígenas. Los frailes que llegaron a ser lectores también conocieron los idiomas nativos y participaron en la preparación de los estudiantes de la Universidad de México, donde también impartieron cátedras. Sus centros de estudio más importantes de la Nueva España fueron el convento de Santo Domingo en México, seguido por los de Oaxaca y Puebla. Los colegios de San Luis lograron entre sus colegiales el mayor y más refinado conocimiento. También elaboraron cartillas, catecismos y doctrinas en castellano. Los primeros vocabularios y doctrinas los escribieron a mano y los aprendieron de memoria. Con la llegada de la imprenta en 1539, los vocabularios, doctrinas, catecismos y cartillas se imprimieron y se distribuyeron entre los frailes de los centros de los estudios generales y que sirvieron a las generaciones posteriores de predicadores. La Orden de Agustinos Recoletos es una orden religiosa perteneciente a la Iglesia Católica surgida en el siglo XVI, con presencia en 22 países alrededor del mundo. Pero, ¿qué hicieron los agustinos? Fundaron colegios y hospitales, dominaron y escribieron algunas lenguas indígenas, publicaron su historia y crónicas locales. En universidades se distinguieron algunos de ellos como Fray Alonso de la Veracruz. A otros se les consideró santos como Fray Juan Bautista, el apóstol de Tierra Caliente. Las órdenes mendicantes fueron los franciscanos, que arribaron en 1524, los dominicos, que arribaron en 1526, los agustinos, que arribaron en 1533, los jesuitas, que arribaron en 1572, y la orden de carmelitas descalzos, que arribaron en 1585. ¿Pero qué hicieron los agustinos en 1533? Los frailes agustinos llegaron a la Nueva España en 1533 y fue la tercera orden religiosa que arribó a tierras americanas para evangelizar a los naturales, después de los franciscanos y los dominicos.
¿Cómo llegaron a México los agustinos? Los primeros agustinos llegaron a México en 1533 con 7 frailes y se establecieron con el nombre de Congregación Angustiana del Santísimo Nombre de Jesús. El 1 de mayo de 1543 se erigieron en provincia independiente. Dicha erección fue aprobada hasta julio de 1592 por el Papa Clemente. ¿Qué métodos se empleaban para enseñar los agustinos? Los indígenas, que ya sabían leer y escribir, ingresaban a la escuela de música, que era el consecuente nivel educativo. Ahí les enseñaban a tocar diversos instrumentos musicales y la práctica del coro, para lo cual tenían que dedicar 2 horas después de la misa. ¿Cuál es el carisma de los agustinos? Ser agustino recoleto es abrazar una forma de ser, vivir y pensar que llamamos carisma, que se resume en el amor de Dios sin condición, que une los corazones en la convivencia comunitaria de los hermanos y que queremos que se difunda entre todas las personas para ganarlas y unirlas a Cristo en su iglesia. Fue en el año 1572 cuando los primeros jesuitas llegaron a México para el puerto de Veracruz, enfocándose en la educación hasta 1588, ya que un año después comenzó su aventura misionera, misma que desarrollaron en lugares que no había cubierto las otras órdenes religiosas. Así llegaron a Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, después se extendieron al norte hasta Baja California, Sonora, Sinaloa, entre otros. Para lograr sus propósitos evangelizadores, ofrecían a los indígenas la protección de la Iglesia y de la corona española, a cambio de recibir educación cristiana. Aquellos que aceptaban se unían a los jesuitas en la construcción de una misión que pronto se convertiría en un refugio para los indígenas, además de un centro de aprendizaje de técnicas europeas de agricultura y otros oficios, lo que provocó una rápida expansión de estas misiones. Por otra parte, los jesuitas se ganaron rápidamente el aprecio de la sociedad, especialmente de la clase alta, lo que les trajo el patrocinio de familias élites, cuyos hijos educaron en los rigurosos colegios jesuitas recién fundados. Podemos encontrar el legado de la Compañía de Jesús en casi cualquier parte de nuestro país. En la Ciudad de México, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, el Colegio de San Ildefonso, el Colegio del Espíritu Santo o el Carolino en Puebla, y muchos más en toda la nación. Personajes destacados de nuestra historia fueron alumnos de las escuelas de la compañía, como Juan Ruiz de Alarcón e inclusive el mismo iniciador de la independencia, Miguel Hidalgo y Costilla. Incluso la conocida poeta Sor Juana Inés de la Cruz tuvo por director espiritual a un sacerdote jesuita. Su rápida expansión, los logros misionales que otras órdenes no pudieron lograr y el gran poder económico que consiguieron generaron envidias y enemigos de otras órdenes católicas e incluso en la corona. Fue por ello que el 25 de junio de 1767, cuando por medio de la fuerza y obedeciendo la orden del rey Carlos III de España, todos los miembros de la compañía fueron expulsados de la colonia. Los jesuitas, aunque desolados, se sometieron sin la menor réplica. Sin embargo, 49 años después de su expulsión, el 19 de mayo de 1816, en el salón principal del antiguo Colegio Seminario de San Ildefonso, se realizó el acto oficial del restablecimiento de la Compañía de Jesús. Actualmente, los jesuitas cuentan con un alto reconocido prestigio y tiene a su cargo la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Los carmelitas eran una familia religiosa perteneciente a la Iglesia Católica. Su nombre proviene del Monte Carmelo, que es el lugar de sus orígenes. Hacia finales del siglo XII, durante el periodo de las Cruzadas, un pequeño grupo de ermitaños latinos se estableció en la ladera del Monte Carmelo, con el deseo de imitar al profeta Elías, adoptando una forma de vida eremítica, siguiendo las huellas de la experiencia del profeta con la misma pasión con la que él proclamó: ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Los ermitaños emprendieron una vida de silencio y soledad, habitando en las grutas de la montaña y meditando la palabra del Señor. Entre 1206
En 1214, el prior del que se conoce como la inicial de su nombre, pidió a Alberto, patriarca latino de Jerusalén, de aprobar para los ermitaños una regla de vida. De este modo, consiguieron ser acogidos oficialmente como comunidad en el ámbito de la iglesia local, preludio para el conocimiento de orden religiosa que tuvo lugar en algunos decenios más tarde por parte del Papa. Pocos años después, hacia el 1220, construyeron en medio de sus grutas una capilla dedicada a la Virgen, que fue considerada por los ermitaños como la madre y patrona, modelo de vida y de oración.